Historia de los reyes de Israel. El día de hoy continuaremos con la historia de los reyes. Ya saben que hemos estado trayendo toda lo que es la historia de los reyes de Israel del lado del norte y del lado del sur. Hoy vamos a hacer la continuación de los reyes, que es del reino del norte, ¿verdad? Seguimos mencionando que el reino del norte inició con el primer rey, que era Jeroboam. Y hoy vamos a ver cómo es que fue el reinado del rey Acab, y vamos a mencionar a su esposa, porque la esposa del rey Acab fue muy importante en la historia para las actitudes que él tuvo y el comportamiento que él tuvo, ¿verdad? Vamos a ver cómo ella de cierta manera lo influenció, y pues él definitivamente, ¿verdad?, también tomó sus propias decisiones, pero vamos a estar mencionando un poquito de ella también. Vamos a encontrar la historia del rey Acab, que él era hijo del rey Omri, para que conectemos la historia. Omri fue el rey que fundó la capital Samaria. Entonces uno de los, ¿verdad?, reinados donde él construye a Samaria como la capital del reino. Y Acab era su hijo. Entonces vamos a comenzar aquí con primer libro de Reyes, capítulo 16, del versículo 29 al 33. Y dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, y hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Aserá, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Hasta aquí vamos a terminar. Aquí encontramos ya, ¿verdad? En estos versículos nos da una información muy amplia. ¿Quién era él? Nos da unos detalles muy específicos, que era su esposa Jezabel, era hija, ¿verdad? Ella era hija de un rey, del rey de los Sidonios. Nos dice aquí el nombre también del rey, Edbaal. Y dice que Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pero dice que él todavía hizo mucho más. Se portó más mal que los reyes que habían gobernado antes que él. ¿Por qué? Porque vemos un detalle aquí muy importante en el versículo 32. Dice que él edificó un templo de Baal en Samaria, la capital del reino. Entonces, él no solamente, como los otros reyes, había permitido la construcción de altares paganos a otros dioses, a imágenes, la idolatría, sino que él mismo construyó un templo para el dios Baal que los sidonios adoraban. Entonces, la escritura nos dice que Acab se fue mucho más allá, ¿verdad?, de lo que los demás habían hecho. Y en ese tiempo el Señor, nuestro Padre Celestial, levanta a un profeta que se llama Elías. El profeta Elías, a causa de la decadencia espiritual del pueblo, porque no solamente ya era Acab y Jezabel que estaban en esa condición espiritual completamente alejados de Dios, sino que ya mucho del pueblo estaba tan contaminado, estaban yendo en la idolatría, que Dios levanta a este profeta Elías para venir a traer el mensaje de parte de Dios, para traer una llamada al arrepentimiento al pueblo y también al rey, ¿verdad?, para que él también pudiera recapacitar y buscar a Dios. Entonces, cuando Dios le dice a Elías que vaya y confronte a Acab, vaya y hable con él, Elías le dice que de parte de Dios viene un tiempo muy difícil para el pueblo
allí en el reino del norte. Viene un tiempo de una sequía. Y cuando Dios le dice a Elías, ve y dile a Acab que viene una sequía, ¿verdad? Y que no va a haber nada de agua, va a venir un tiempo difícil. También Dios le da la instrucción al profeta Elías de que se vaya al arroyo de Querit. Le dice, ve, anúnciale, pero no te quedes ahí. Dios guardó y protegió a Elías también. Le dice, anúnciale que viene una sequía y vete de ese lugar para que la profecía que tú estás dando se cumpla. Y Dios tomó cuidado del profeta Elías. Hoy no vamos a hablar mucho de él porque queremos ver más a profundidad cómo reaccionó el rey Acab y qué nosotros podemos aprender de las cosas que él hizo, porque como lo hemos hablado, aunque él era un rey y tenía a su cargo muchas personas, el corazón del rey Acab sigue siendo igual que el de cada uno de nosotros. Aunque él era rey, nosotros delante de Dios no tenemos tal vez un reinado, pero tenemos una vida que Dios nos ha otorgado, tenemos tal vez una familia, un esposo, esposa, hijos, tenemos personas a nuestro alrededor. Y el mismo corazón que Dios quiere que tengamos, como se le llamó la atención acá, Dios quiere que también nosotros reaccionemos y que respondamos igual al llamado del Señor. Bueno, en el caso de Acab, el profeta Elías viene y anuncia esa sequía. Es muy interesante porque en los libros de Reyes, donde estamos leyendo la historia, no encontramos la palabra del Señor, no dice ahí cuánto duró la sequía, pero es muy interesante que en la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, Dios dice que la sequía duró 3 años y medio. Y lo encontramos en el libro de Santiago, en la carta de Santiago. Entonces, sucede la sequía, el pueblo está en toda esa angustia, no hay agua. Ya sabemos, si nos ponemos a meditar un poquito, qué sucede cuando no tenemos agua. La vida se empezó a mirar muy difícil para toda la población, no había agua, los animales empiezan a morir, las personas empiezan a mirar el tiempo difícil, no cosechas, no animales, las personas empezaron a enfermar, fue un tiempo difícil. Pero luego Dios le dice a Elías que regrese y que se le anuncie, ¿verdad?, que la sequía se va a detener. Pero antes de eso, Elías regresa para ver a Acab y hablar con él. Y vemos aquí el asunto muy importante. Elías le dice a Acab, ¿verdad?, que Dios quiere, ¿verdad?, restaurar, Dios quiere enviar lluvia de nuevo. Pero antes de eso sucede un evento muy importante, que es Elías, el profeta Elías, le dice a Acab que le reúna, porque recuerden que era la idolatría y el pecado del rey y la reina y de todo el pueblo, ¿verdad? Estaba ya en un extremo. Entonces él le dice que le reúna a los profetas que servían en el templo de Baal, que eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de Aserá. Recuerden que leímos que él construyó el templo para Baal y también construyó, ¿verdad? Vimos aquí una imagen de Aserá, una imagen grande. Entonces Elías le dice, Dios quiere restaurar, pero antes de eso él llama y que le reúnan a todos estos profetas paganos, idólatras. Y antes de que Elías diga qué es lo que se tiene que hacer, él llama al pueblo y les dice que quien está del lado de Jehová se ponga del lado de Jehová. Que quien está del lado de los profetas paganos se haga al lado de los profetas paganos. Y esas palabras el Señor las sigue repitiendo hoy en nuestro corazón. ¿De qué lado estamos? Si nosotros estamos del lado de Dios, tenemos que vivir una vida que dé testimonio. Una vida que realmente refleje que tú y yo vivimos para el Señor, para Cristo. Y él llama y dice, déjense ya de estar en medio, dejen de estar en la tibieza, dejen de estar que sí, que no, determínense. Antes de que este milagro suceda, de que Dios manifieste su poder de una manera única y sobrenatural, a la petición, a la oración de un profeta, el profeta Elías, él llama a este encuentro.
Y así que hoy Dios nos habla de la misma manera. Yo no sé en qué estamos, en qué estás tu situación, pero tal vez estás en ese desbalance. Sí voy a la iglesia el domingo, no, este domingo no voy. Hoy leo mi Biblia, no, ya pasaron días. Hoy Dios nos da un llamado y dice, determina tu vida para mí. Y el Señor hoy nos está diciendo eso. Cuando Él llama al pueblo al arrepentimiento, se le reúnen los profetas idólatras. Él organiza un sacrificio y clama al Dios de Israel y le dice a los profetas que también ellos llamen a sus dioses para que se manifiesten. Y este es un milagro muy único en la historia. Cuando se prepara el sacrificio, Elías ora y sucede algo totalmente extraordinario. Solamente Dios, el Dios al que nosotros servimos, es quien responde a la oración de Elías para que caiga fuego del cielo, consuma el sacrificio. La Biblia dice que el sacrificio se llenó con muchísima agua para que fuera de una manera humana imposible encender un fuego. El fuego cayó del cielo y Dios respaldó al profeta Elías. Y cuando vemos esta situación, esperamos que el rey Acab, a través de la manifestación de ese poder grandioso del Señor, él pudiera venir al arrepentimiento, ¿verdad? Pero Acab sigue con su mismo comportamiento. Dios le da la respuesta y la victoria al profeta Elías, y aquí es donde vamos a hablar un poquito también de la esposa, ¿verdad? Jezabel se da cuenta de la situación cuando Elías recibe el respaldo de Dios, el fuego cae del cielo, consume el sacrificio. Elías siente la presencia de Dios y da orden de que se le dé muerte a todos los profetas. Cuando Jezabel se da cuenta, ella habla amenazas en contra de Elías y Elías tiene que huir de nuevo para poder proteger su vida de las amenazas de Jezabel. Pero vamos a continuar ahora con Acab. ¿Qué fue lo que sigue sucediendo con la vida de Acab? Después de que él mira todo este asunto, que Dios está dando respuesta y el llamado que el profeta Elías hace al pueblo, no solamente al pueblo, también el llamado era para Acab. Está diciendo, hey, ¿dónde estás? ¿Estás con Dios o estás con la idolatría, verdad? Pero recordemos que el rey Acab estaba muy influenciado por su esposa. Ellos tenían sus ídolos, todo lo que ellos adoraban, Acab lo adoptó para su vida. Así que Dios, en medio de todas estas circunstancias y por las oraciones del pueblo, el rey Acab recibe una amenaza y él es amenazado por los sirios. Y los sirios advierten a Acab, le mandan un aviso que ellos van a venir a atacarlo, y Dios entrega la victoria para Acab. Cuando los sirios vienen, Dios, en medio aún de la situación que estaban viviendo, cuando los sirios vienen a atacar, le da la victoria al rey Acab, pero le dice, el profeta viene y le anuncia a Acab que se vuelva a preparar porque en un año de nuevo van a regresar los sirios queriendo atacar. ¿Saben por qué los sirios dijeron que Acab había ganado? Porque el Dios de Israel era un Dios que podía actuar solamente en lo que era en las montañas. Dice, entonces vamos a pedirles que nos encontremos en el valle y vamos a ganar. Entonces Dios le dice, muy bien, en un año van a regresar, pero aún ahí voy a entregar la victoria para el rey Acab. Dios, en medio del comportamiento de Acab, por personas que seguían orando y buscando al Señor, Dios da la victoria al rey Acab. No solamente por él, sino porque Dios miró el corazón del pueblo que clamaba y oraba para que el Señor los ayudara. Así que Dios entrega la victoria a Acab y esperamos ya que Acab se pueda comportar de una manera sabia y correctamente. Pero vamos a ver qué fue la siguiente situación que él hizo, que pudiéramos ver que su mismo comportamiento seguía muy alejado de Dios. Y esto lo vamos a encontrar, ¿verdad? En el capítulo 21 del primer libro de Reyes. Dios entrega la victoria,
pero también le dice a Acab que cuando regresen los sirios, ¿verdad? Él va a volver a enfrentarlos. ¿Y qué hace Acab? Acab le perdona la vida a ese rey, al rey de los sirios, le perdona la vida y por esa causa, entonces Dios le envía una palabra y le dice, como tú dejaste vivir a ese rey que yo había puesto en tus manos, ahora va a ir tu vida por la de él y la del pueblo que dejaste ir por tu propio pueblo. Aún así, Acab no se arrepiente y cuando él dice que viene y ya regresa a su palacio, se encuentra con esta historia que vamos a leer, que es parte ya casi de las cosas más tristes que Acab hizo, que podemos ver su comportamiento. Lo encontramos en el capítulo 21 del libro de Reyes y dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombres de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había mandado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después envió a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Esta es una de las historias donde Acab lo podemos observar desde el principio. Acab sabía, porque Nabot le responde que él no puede vender la heredad de sus padres. Había una ley en el Antiguo Testamento que la tierra no se podía vender. Incluso cuando se vendía, había una ley que le permitía al dueño volver a comprar esa propiedad, porque no se debía de vender. Si la perdía porque había pedido dinero prestado y la perdía, la ley lo protegía para que él juntara el dinero y volviera a recuperar su tierra. Así que Acab sabía que por ley, por eso Nabot le responde así, líbreme Dios de vender la heredad de mis padres de las generaciones anteriores. No se debía de vender la tierra. Acab le dice de una manera, dame otra o te doy más dinero. El asunto era dejarlo sin su viña y hacer abuso de su poder. Pero lo más extraordinario que podemos ver aquí es la actitud de Acab. Me recuerda a ese niño y mamás, hoy papás, Dios nos está llamando también a nosotros
Acab es un hombre adulto, pero miremos las reacciones que él tiene. Entra a su casa triste y enojado, porque al rey Acab no le vendieron la viña que él quería. Y se acuesta y no come y se pone triste. Es como si estamos viendo a un niño pequeño haciendo un berrinche. Y los padres, aquí Dios nos está llamando, ¿verdad? Tenemos que poner esa disciplina desde que son pequeños y mostrar qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. Aquí Acab tiene esa reacción como si fuera un berrinche, y Jezabel viene y tratando de resolver todo el asunto con su poderío. Ella le dice, levántate y come, yo te la voy a entregar, haciendo uso del poder y la corrupción. Por eso Dios constantemente en los profetas habla y dice que los líderes deberían de ser personas justas y rectas y no quitar el derecho al necesitado y hacer soborno y corrupción. Pues aquí lo vemos totalmente, contratan personas perversas y falsas que dan un falso testimonio. ¿Para qué? Para lograr sus objetivos. Y quizás nosotros vamos a decir, no, pero ella era la reina. Pues aquí también Dios nos habla a las mujeres. Muchas veces las mujeres estamos tratando de hacer cosas para que el esposo haga lo que nosotros queremos, usando de nuestras habilidades y cosas que nosotras, ¿verdad? Como mujeres decimos, vamos a hacer para que ellos hagan lo que nosotros queremos. Y Dios también nos habla a las mujeres y nos dice, pon tu corazón recto delante del Señor, alíñalo a lo que es la voluntad de Él y al comportamiento y los mandamientos del Señor. Así que vemos esta situación con Acab. Esto fue terrible. Después de que él se levanta y ella le dice, oh, ya ve, toma la viña porque ella es tuya. Inmediatamente Dios le dice a Eliseo, levántate y ve, dale una palabra de advertencia. Te espera la muerte y la destrucción de toda tu casa. Esas fueron las palabras que Dios le mandó a decir con el profeta Elías. Y hoy el Señor nos dice también a nosotros, alineemos nuestras vidas a las ordenanzas, los mandamientos de Dios, a la búsqueda constante de su presencia, a la obediencia, porque si no también vienen tiempos donde no es una muerte física tal vez, pero nuestra muerte es espiritual. Cada vez vamos alejándonos más del Señor y vienen consecuencias difíciles. Y papás, no solamente nosotros, sino que nuestra generación también es afectada cuando nosotros nos alejamos de Dios y no le obedecemos. Así que Él recibe esta sentencia. Te viene el momento de tu muerte, te viene un tiempo difícil y tu casa va a ser terminada. Entonces, esta es la historia de Acab, un hombre que no tenía carácter propio, un hombre que se dejó llevar por la idolatría, y no solamente la idolatría, sino que él mismo puso en Samaria un templo a dioses paganos, diciéndole a Dios, no queremos que tú estés aquí. Dios manda el anuncio y sucede algo extraordinario con él momentáneo. Dice la Escritura que él se arrepiente. Y Dios mira ese arrepentimiento y le dice, está bien, cuando tú te arrepentiste no voy a mandar en este momento el mal, sino que en el tiempo futuro, cuando tu hijo esté gobernando. Y a veces esa cita bíblica nos llama la atención porque decimos, ¿por qué en el tiempo del hijo y no en el tiempo de él? Hemos encontrado que Dios cuando da ese anuncio no es que quiere que el hijo pague el pecado del papá, porque en el profeta Ezequiel habla claramente que el padre no va a pagar el pecado del hijo, el hijo no paga el pecado del padre. Dios está dando este anuncio porque dice, espero que te arrepientas. De aquí al tiempo que tu hijo gobierne, espero que cambies tu mente, tu corazón y que aún tu hijo pueda cambiar su comportamiento. Entonces no quiere decir que Dios va a castigar lo que Acab hizo en el hijo, sino que Dios está diciendo, te voy a dar más tiempo para que te puedas arrepentir. Este es el gobierno muy triste del rey Acab, totalmente alejado de Dios. Las primeras palabras que vemos aquí, él dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y tristemente así es como termina. Miren, vamos a leer primero de Reyes capítulo 22 versículo 37, donde nos dice ya que el rey murió. Dice, y murió pues el rey y fue traído a Samaria y lo sepultaron al rey
en Samaria. Aquí fue donde ya Acab muere en medio de la batalla, tal y como Dios se lo había anunciado. Exactamente así es como él falleció. Tenemos una enseñanza muy profunda en estos personajes. ¿Qué Dios nos está diciendo para cerrar nuestra, ¿verdad? Nuestra enseñanza de hoy? ¿Qué Dios está diciendo? Acab hizo lo malo ante los ojos del Señor y el Señor hoy nos dice a nosotros, no tomes ese mismo camino, no vayas por ese camino porque hay destrucción, hay muerte, tristeza, dolor y una separación total de nuestras vidas de lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy Dios nos llama y nos dice nuestro Señor que tomemos el camino correcto, lo busquemos a Él y, como en otros reyes lo hemos escuchado, hagamos lo recto ante los ojos del Señor. Pues yo espero que este mensaje sea de grande bendición para tu vida. Dios te bendiga.